la contaminación de que toda la gente que está cerca del riachuelo le hacen estudios y tiene plomo en sangre y todas esas cosas, por más que no tenga contacto con el agua? Es que el plomo, por lo general, proviene de los efluentes gaseosos, lo que hablábamos la semana pasada. No tienen que ver con el agua. Que está es lo que sube. Es lo que, ¿te acordás que yo te comentaba el otro día que se hacen estudios para ver cómo caen las plumas de contaminación? Sí. Bueno, hay mucha gente que está expuesta a eso. Antes había muchas más porque el antidetonante que se usa en los combustibles, en la nafta, hacía, viste que ahora esas famosas naftas ecológicas, en rigor de verdad son, le cambian ¿cómo se llama? El antidetonante. Pero es un gran problema que hay. Y básicamente lo que vos me contás tiene que ver con la contaminación del aire. ¿Sí? Porque la gente ni siquiera la utiliza para bañarse esa agua. ¿Sí? No se usa el agua. No. Y tampoco usan de ningún modo el agua esa. Porque, bueno, muchachos, hablamos en su momento de bacterias, tipos de bacterias. Las bacterias aerobios, que son las que son la verdadera planta de tratamiento, solamente respiran oxígeno. Las anaerobias pueden respirar derivados del azufre, derivados del nitrógeno. Y existen, o sea, estas segundas, las anaerobios, donde hay oxígeno, no están presentes. No hay presencia. Pero hay unas que se llaman anaerobios facultativos y que pueden convivir en presencia del oxígeno. De todas formas, para nosotros, muchachos, las más importantes son las aerobias. Las pueden encontrar también como aeróbicas, ¿sí? En el año 94 tuve la suerte de hacer un curso con un químico argentino que vive en Alemania, especialista en plantas de tratamiento, porque yo estuve a cargo de la planta de tratamiento de Sebel y mi jefe me mandó a hacer un curso, una capacitación muy interesante. ¿Y qué nos contaba el doctor Rubio? Ellos, para que vean, vamos a ver ahora, cuando ustedes ven una obra civil, un tacho, un reactor, cuando ven la parte física, en realidad lo que están viendo es el soporte necesario para que la bacteria viva. Porque yo le tengo que dar una cobertura a la bacteria para que haga su trabajo. Pero la verdadera princesa es la bacteria. ¿Y qué necesita ella? Ciertas condiciones. Necesita un buen nivel de oxígeno disuelto, un pH neutro, que tenga que comer materia orgánica y que la temperatura del agua esté en una temperatura ambiente. ¿Sí? A ver, lo que no puedo es mandarle un efluente directamente a la planta de tratamiento de un circuito de enfriamiento, mandarle agua a 50 grados. ¿Por qué? Porque las mato. Tampoco le puedo mandar agua directa de la limpieza de una cámara frigorífica. Las mato. Cuando yo tengo un efluente que está con algún problema de pH o de temperatura, hay una etapa anterior al proceso de tratamiento que se llaman cuba ecualizadora. Ecualizadora nos da la idea de que tengo que regular. ¿Vieron cuando en una bandeja uno ecualiza sonido y a veces pone lo que se llama la respuesta plana?
pone todos los potenciómetros en la rayita del medio, están los bajos, los medios y los agudos juntos. Bueno, a veces cuando quiero filtrar un sonido voy moviendo de acuerdo de limpiar ese sonido. Esto es lo mismo, nada más que en vez de ser una onda de sonido, son algunos parámetros, temperatura y pH, por ejemplo. Bueno, ¿qué nos contaba como dato ilustrativo interesante el doctor Rubio? Argentino, viviendo en Múnich. Él estaba a cargo de la planta de tratamiento de la ciudad, la planta municipal. El problema que tenían en los días que jugaban los clásicos del Bayern y otro 50.000 personas en un estadio, tomando cerveza en la tribuna, porque allá no hay problema, toman cerveza en la tribuna. Termina el primer tiempo, si estuviste 45 minutos tomando cerveza, pitó el referee, ¿dónde estás vos? Estás en el baño. Y claro, es una cosa más que lógica. Imagínate, no te digo 50, pero imagínate 20.000 personas descargando su vejiga en los baños. Todo eso va a la planta de tratamiento. Entonces el tipo, él ya tenía más o menos con su equipo de gente calculado que a partir de más o menos los 20 minutos del segundo tiempo le llegaba a la planta toda la carga orgánica que venía del estadio. ¿Y qué pasa si yo le doy mucho alimento y tengo pocas bacterias? Se me mueren de gorditas, se mueren. Entonces yo tengo que tener un paquete de medidas a accionar cuando ocurre esto. Entonces, ¿qué tengo que tener? Suministro extra de bacterias. ¿Cómo las comprar? Las bacterias se compran, incluso ustedes lo pueden hacer en su ferretería amiga. Se venden unas bolsitas que parecen semillitas de mijo. Una bolsita. Vos la comprás cuando tenés algún problema de olor en la cañería, tirás una bolsita en el depósito del baño o en el inodoro y esas bacterias empiezan a activarse y cuando llegan a esa zona van haciendo un tratamiento del material que quedó adherido a las paredes del caño. Ricardo, ¿Cómo? Ricardo, Nacho, Sí. yo hice eso, compré, me dijo un muchacho que hiciera eso y hice eso. Yo tengo pozo, no hay cloaca acá en la parte esta todavía, hicimos así con la bacteria, la compramos en la ferretería. Sí, anda muy bien. Funciona perfecto. Anda muy bien. Nosotros, bueno, entonces, ¿qué tenía este hombre? Tenía, aparte piensen ustedes, son plantas con una tecnología que tiene sensores en el agua. Él está frente a una pantalla en un centro de operaciones, viendo en línea, no ahora, en el año 90 y pico. Ahora eso es común. El tipo estaba parado frente a una computadora con los datos de ese momento de temperatura, oxígeno disuelto, recuento de bacterias, pH, tenía todo. Y en función de eso iba suministrando, porque también lo que hacemos es inyectar oxígeno a la masa de agua. Cuando empieza a bajar el nivel de oxígeno disuelto, que corro el riesgo de que se me queden ahogadas las bacterias, ¿qué hago? Le inyecto oxígeno. No es que le mando un chorro, agarro, ¿viste? Y le mando, no. Hay varios métodos. Uno es, ustedes se acercan a una planta de tratamiento y va a ver que hay una zona que burbujea. Bueno, eso es lo que está haciendo, está intercambiando oxígeno del medio para incorporarlo en la masa de agua. En otros casos hay como una suerte de mezcladores con motores, los mezcladores con una hélice que está en el fondo y generan turbulencia y también se intercambia oxígeno.
Cuando no, hay una red de cañerías muy finitas que salen micro burbujitas de oxígeno que se van mezclando desde el fondo y van subiendo a buscar la salida, pero van teniendo homogéneamente distribuida la disponibilidad de oxígeno. ¿Sí? Hay un montón de plantas de tratamiento, un montón de estrategias, pero lo importante, muchachos, no puede faltar oxígeno, no puede faltar alimento, tiene que estar regulado el pH, la temperatura tiene que ser ambiente. Si esto no ocurre, se desactiva la planta y empieza a echar mal olor. Echa mal olor ¿por qué? Presencia de bacterias anaeróbicas. Chau, se me salió de régimen la planta. Bueno, este hombre que ya te digo, tenía una planta hermosa, una planta con mucha tecnología. ¿Qué nos pasaba a nosotros en Sebel? Éramos 5.000 en esa época. Venía el cocinero y decía, hoy milanesa para todo el mundo. Milanesa con puré. Entonces gastaba 200 litros de aceite, hacía 5.000 milanesas, y después siempre unas gotitas de aceite quedan en él. Lavan. Otro día decía, churrasquito, hoy churrasquito con ensalada. Van a lavar las planchadas donde hacían los churrascos, grasa. Todo eso afecta a la bacteria. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Hacíamos prácticamente un pretratamiento en los caños. Largábamos desde la cocina, desde los baños, bacterias. Vos pensás que donde se generaba el efluente a la planta de tratamiento hay 10 cuadras, más o menos, de cañería. Entonces, a medida que iba el flujo, iban las bacterias laburando en el caño. Cuando llegaban ya, la cosa estaba media cocinada. Uno de los problemas que teníamos eran los fines de semana largos. Yo estoy generando por día para 5.000. El viernes se va el último turno, el sábado se va el último turno a las 6 de la mañana. Me queda sábado, domingo y lunes la planta sin bacterias, sin comida. Se me mueren las bacterias. Entonces siempre tengo que tener un sistema de recarga para que no me ocurra eso. Acá, bueno, acá les presento una bacteria. Bacteria saluda a los muchachos. ¿Qué tal, bacteria? ¿Viste? Buena, porque no contesta. Miren, les quiero mostrar estas curvas. Hay los organismos vivos responden a unas curvas en cuanto a su evolución. ¿Qué representa esta curva que parece una J? Representa cantidad de individuos vivos en el tiempo. Entonces, las bacterias responden muy bien a esta curva. Se las llaman especialistas de la J. Es decir, estoy acá, doy comida, doy oxígeno, buen pH. Las tipas se reproducen como chinos. Aumenta, sigue habiendo comida, sigue habiendo oxígeno. Empiezan a reproducirse, crecen. Viene todo bárbaro, crecen tanto, me agotaron el oxígeno. ¿Qué pasa? Se murieron todas. Crecen, se comen toda la comida, crecen, no les doy más de comer, pero siguen creciendo. Se acabó la comida, ¿no comen más? Se mueren. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta que tengo que hacer que esta curva se mantenga. ¿Y cómo se mantiene? Con suministros de carga orgánica, regulaciones de pH. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos, cómo es esto? Tenés que medio como aprender a hacer un domador de bacterias.
pero se puede hacer. Hay que mantenerlos. Hay que mantenerlo, exactamente. Hay que mantenerlo. Entonces, en las plantas cloacales son ni más ni menos que esto. Algunas plantas de tipo industrial, como por ejemplo la de mataderos de pollo, ¿qué hay en un matadero de pollo? Sangre. Si bien la sangre se utiliza para hacer harina de sangre, que es un fertilizante, mucha parte de la sangre, por una cuestión de higiene, hay varios muchachos que están con unas mangueras lavando los pisos. Bueno, ¿y esa agua dónde va? A la planta de tratamiento, donde le llega de todo: plumas, sangre, pedacitos de víscera. Entonces, ¿me estás hablando, Pablo? ¿Me hablas a mí? ¿A mí? Yo no. Ah. Yo no. No, justo me hablaron, Ricardo, por eso. Porque Pablo. hay el otro Pablo, que pensé que me quería hablar y tenía apagado el micrófono. Bueno, acá hay un esquema de una planta de tratamiento. Un poco respondiendo a algo que me decía, me preguntaba Claudio. Bueno, esto le ingresa. Estas son cámaras. ¿Cómo te viene el efluente? Te viene con de todo. Puchos, paquete de cigarrillo, papel, qué sé yo. Si es un baño de chicas, si es un baño de chicas, olvidate. Ya sabes. Y me llamaba un día un muchacho que tenía. Nosotros teníamos al inicio un separador de sólidos, una noria, una rueda, que venía el crudo, chocaba con esas paletas, la paleta se movía y iba retirando los sólidos. Y me llama un día y me muestra, y dice: mire, un balde de plástico lleno de preservativos. Y el pibe me miraba y se reía y decía: ¿qué hacen ustedes ahí? Pero era increíble. Ahí te canta toda la justa lo que pasa. Entonces, yo tengo que separar los sólidos, tengo que hacer pasar solamente los líquidos. Si hay elementos más pesados, cuando entra... Bueno, acá en la cámara ecualizadora lo que hago es justamente regular la temperatura, el pH. Esta en sí misma es la zona donde viven las bacterias. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? La bacteria va a degradar la carga orgánica, se va a generar un barro inerte que por su propio peso va a sedimentar y se va a acumular en el fondo de la pileta. Esta agua que está acá ya es agua tratada, es agua limpia. ¿Sí? ¿Qué hago con estos barros? Los bombeo a una playa de secado. Y después los dispongo como un residuo sólido. El agua tratada, tengo que hacerle una posetapa de tratamiento, porque tenemos un problema. Lo que nos fue fundamental y muy importante en esta etapa, que es la bacteria, al momento de descargar el agua a la calle, ya sea la cloaca, yo no puedo disponer bacterias afuera. Entonces tengo que eliminar las bacterias. Tradicionalmente se utilizaba un sistema que era un clorinador, que era ni más ni menos que un tacho con una bombita automática que te tiraba cloro. Ahora, el cloro está desaconsejado su uso, porque es un producto bastante peligroso. Genera dioxinas. Entonces, últimamente hay unos sistemas bactericidas a base de lámparas de rayos ultravioleta. ¿Sí? Hay otra con ozono. Se mueren las bacterias y por eso que uno de los parámetros de descarga es recuento de bacterias.
Yo les voy a mandar junto con este material una resolución 42 de Akumar, donde están los parámetros de descarga. Están todos los parámetros, que son montones, y las concentraciones máximas admisibles para descargar a la cloaca. ¿Sí? No quiero que sean especialistas en plantas de tratamiento, pero quiero que entiendan la lógica básica de dónde viene el uso, el tratamiento y la disposición final del efluente. Ese circuito, que lo entiendan. Si les pregunto, en este tipo de plantas, ¿quién es la planta de tratamiento? La bacteria aeróbica. ¿Qué condiciones le tengo que dar para que viva? Ya la saben. ¿Sí? Cuando veamos la semana que viene una planta, voy a elegir una planta, un sistema bastante complejo, para darle un conocimiento más amplio de cómo es el tratamiento. Les voy a dar un efluente complicado. Y vamos a ir viendo de a poquito, como vimos esto, cómo es el proceso de tratamiento. ¿Sí? Estoy un poquito anulado de la garganta, muchachos. Acá, profe, Sí. ya ahí, por ejemplo, vamos a suponer que esta es una planta de la fábrica que usted trabajaba. Ahí recién, a donde dice efluente, ahí recién tira el agua a la cloaca. Recién, porque hizo todo el tratamiento. Acá. Claro, por esto. Ahí recién. Ahí recién sale. Acá dice afluente, es lo que ingresa. El efluente es lo que egresa. Acá hay una cámara toma muestra, que te voy a mostrar ahora, que está bajo norma. Acá les puse, hoy se venden muchas plantitas modulares, son muy buenas, del tamaño de un contenedor marítimo. Después acá hay otra planta de tratamiento, más o menos, para ver que la base es la misma, pero el diseño es distinto. Después tenemos estas cámaras que por acá entra el agua. Cuando se llena esta primera etapa de la caja, acá hay un vertedero en B, acá se forma una catarata chiquita. Bueno, las muestras de agua se toman acá. Esto se llama cámara toma muestra. Algunos la conocen como cámara de aforo. Después el agua sale a la calle directamente. Esta está muy buena, está hecha en acero inoxidable, pero normalmente se hacen en plástico o hormigón. Acá hay un planito de frente, de perfil y de arriba, de cómo tienen que ser las dimensiones para estar bajo norma. ¿Sí? Y después, ¿qué más tenemos? Bueno, nada más. A ver. Me gustaría que me digan si tienen alguna pregunta que me puedan decir que necesitan. Del examen va a haber seguramente 2 preguntas. 3 preguntas con toda la furia. Pero creo que, y como siempre, no voy a tomar otra cosa que no haya dado en clase. Ni más ni menos. Vamos a hacer un repaso como para refrescar. No, ya a esta altura del año, no, ¿viste? Porque ya vos sos un estudiante con 6 materias metidas, ¿viste? Ahora vamos a empezar, está el video para el repaso, ¿viste? Ahora tenés que empezar de a poquito a entrar en el ritmo de un estudiante, ¿sí? Hasta ahora vinimos colaborando. ¿Sí? ¿Para cuándo era la prueba, profe? Lo que no quiero que ustedes sean tan dependientes de mí. Quiero que aprendan un método de estudio. ¿Sí? Para eso vas a tener el video. ¿Sí? ¿Qué me decís, Hugo? ¿Para cuándo era la prueba? La prueba la segunda semana de diciembre. Ah, perfecto. ¿Sí?
Vas a tener el material y vas a tener siempre la posibilidad de leer el material y si tenés dudas, llamarme como siempre. O vas a tener la posibilidad de ver el video. ¿Sí? Sí, están los videos igual. Está en los videos. Yo a ustedes les voy a dejar este video. Posiblemente esta clase la comparta con los otros grupos porque hubo una buena participación de parte de ustedes. Y vas a tomar también esto del llenado del coso de galeno y eso, algo así, también. No, te voy a hacer algunas preguntas, obviamente te voy a hacer preguntas de seguridad y higiene. Claro. Sí, pero ahí vos repasás los videos. Te vuelvo a decir, Claudio, no voy a tomar nada que no esté en los videos. Está bien, está bien. No. ¿Sí? Bueno, Javi, ¿todo bien? Ponemos los videos como Netflix y bueno, y le damos una serie completa de Claro. unas 10 horas. No debe ser el mejor programa. Claro, no debe ser el mejor programa del fin de semana, pero si Una vos maratón. querés ir repasando un poquito, aparte yo algunos centros tiré, esto es importante. Si yo te digo, esto es importante, como yo dije el primer día de clase, lo mínimo que espero es que ustedes tomen nota, porque ojo que puede tomar esto, ¿sí? Pero no va a haber Pregunta de más una examen. guía de 30 Pregunta de preguntas. examen, decía. ¿Sí? No, pero bueno, por eso, igual yo de algunos, como le digo, profe, que está medio entrecortado en algunas partes. En la clase anterior sí tengo anotado las referencias que dio, pero en esta por ahí Bueno, pero ahora entrecortó cuando mucho. veas, está bien, pero escúchame, Javi, cuando veas el video, ahí lo vas a escuchar bien, seguro. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Todo por mí, todo bien. No, profe. ¿No? Todo bien. Yo por mí no, Ricardo. Yo quisiera que si me puede decir cómo era lo que necesitaba la... La Había bacteria. dos tipos de bacterias. Una la anoté, bueno, no me acuerdo. Se cortó un poquito. Vos me estabas preguntando qué necesitaba la bacteria para vivir bien. Creo que No, dijo eso los lo dos tengo tipos de anotado. bacterias. ¿Cómo, Yo cómo? anoté aeróbicas. Aeróbica. Son tres. Aeróbica, Aeróbica, y anaeróbicos. aeróbica y anaeróbica facultativa. Que no es una bacteria que fue a la facultad y se recibió, ¿eh? Iba a preguntar yo eso. Porque de la facultad bien. Claro, eso es facultativa. Bueno, muchachos. Huguito, ¿todo bien? Oye, profe. Bueno, gracias, muchachos. Gracias a vos, Ricardo. Gracias A por... usted, A usted, estuvo bueno. profe. Los Estuvo felicito, muy buena clase. buen fin, estuvo buena la clase. Buen fin de para Participaron muy todos. bien. Los felicito. El Ahora ya sé objetivo- por qué el olor en la boca, entonces. Yo creí que era. Claro, y viene de estudiante, dijo, de estudiante. Bueno. Ah, che, ¿por amigo. qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué, Barreira, Gaby? Barreiro. ¿Cuándo me lleva a la cancha? Barreiro? de ahí no puede venir, profesor. Puede venir del lado de ahí, del lado de allá donde está la planta de AISA nueva. De ahí sí puede venir. Che, Y comparto con lo que dice el compañero Nacho. Tiene razón que hay mucho olor ahí en la boca. qué lástima. Era un tipo que venía bien y perdiste una materia por comentario fuera de lugar. Mirá vos en que una sola frase y quedaste afuera. Bueno, chicos, gracias, ¿eh? Gracias, Ricardo. Nos vemos. Buen fin de Gracias. Damos el presente ahora. Buenas noches, profesor. Sí, por favor, Damos. presente. Sí. Buen fin de. A votar bien. A votar bien. A votar bien. A votar bien.